Hoy leemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo, Jesús comenzó a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos y les dijo: Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó una torre para el vigilante, se la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje al extranjero. A su tiempo, les envió a los viñadores un criado para recoger su parte del fruto de la viña. Ellos se apoderaron de él, lo golpearon y lo devolvieron sin nada. Les envió otro criado, pero ellos lo descalabraron y lo insultaron. Volvió a enviarles a otro y lo mataron. Les envió otros muchos y los golpearon o los mataron. Ya solo le quedaba por enviar a uno, su hijo querido. Finalmente también se lo envió pensando: a mi hijo sí lo respetarán. Pero al verlo llegar, aquellos viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo y la herencia será nuestra. Se apoderaron de él, lo mataron y arrojaron su cuerpo fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y acabará con esos viñadores y dará la viña a otros. ¿Acaso no han leído en las Escrituras: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Entonces los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos quisieron apoderarse de Jesús, porque se dieron cuenta de que por ellos había dicho aquella parábola, pero le tuvieron miedo a la multitud, dejaron a Jesús y se fueron de ahí. Este párrafo del Evangelio según San Marcos que hemos leído nos presenta a Jesús en la ciudad de Jerusalén, en la zona del templo, y es en la parte oriental del templo, donde está el atrio de los gentiles, donde Jesús se pasea por los pórticos y donde han venido a interrogarlo los sumos sacerdotes, los escribas y algunos de los ancianos. Los integrantes del Sanedrín, del grupo de gobierno de Israel, son ellos: ancianos, sumos sacerdotes y escribas. Esa delegación de enviados pareciera que quiere encontrar una formalidad en las acusaciones que pudieron encontrar al interrogar a Jesús acerca de la autoridad con que hace lo que hace. Especialmente Jesús ha entrado a la ciudad de Jerusalén cabalgando sobre un asno. Pero al siguiente día, que es lunes, entró al templo y expulsó a los vendedores y compradores del templo, y también echó fuera lo que vendían y volteó las mesas de los cambistas con todo y sus monedas. La pregunta es doble: ¿con qué autoridad haces todo esto? Y segundo, ¿quién te dio esa autoridad? Jesús condicionó su pregunta con una contrapregunta estilo rabínico de debatir, de discutir o de disputar las razones de las cosas en Israel en la época de Jesús. Les dijo: si ustedes me responden a una pregunta, yo les voy a responder. En realidad les hizo dos preguntas. ¿El bautismo de Juan de dónde venía? ¿Venía de Dios? ¿El bautismo de Juan de dónde venía? ¿Venía de los hombres? Pero estos personajes que gobernaban Israel no quisieron comprometerse delante de la multitud que los estaba escuchando, porque
Si respondían a Jesús que el bautismo de Juan provenía de Dios, fácilmente ellos lo pensaron y lo dijeron entre sí, los habría interrogado y ¿por qué no le creyeron? Si en cambio hubieran dicho viene de los hombres, se complicarían la vida porque la gente tenía a Juan como un profeta y prefirieron responderle a Jesús con evasivas, no sabemos. Jesús le dijo, tampoco yo les respondo con qué autoridad y quién me dio la autoridad para hacer esto. Pero estaba en el mismo espacio allí dentro del atrio y Jesús comenzó a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos diciendo, y a la gente que estaba allí, un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó una torre para el vigilante. Estos son todos los cuidados que deben hacerse con una viña. Isaías nos habla de la viña de el amado que no correspondió con los frutos que se esperaban, y la viña simboliza también a Israel. Este hombre que plantó la viña la alquiló o la dio a medias a unos viñadores. Este contrato lo llamaban los griegos enfiteusis. Cuando llegó el momento de recoger frutos, si estas uvas eran uvas para hacer vino, la cosecha es llamada vendimia. Y si es uva para comer de mesa, es simplemente una cosecha. Lo cierto es que les dio a medias su viña y el dueño se fue al extranjero, y cuando mandó primero un siervo por la parte que le correspondía, su primer enviado fue golpeado y devuelto con las manos vacías. Mandó otro siervo y resultó que lo descalabraron y además lo insultaron. Al tercer siervo que él les envió, lo mataron. Y luego les envió otros muchos en diferentes momentos, los golpearon y los mataron. Por último, pensó que tenía alguien para enviar. Finalmente, el último enviado no es un siervo, es su hijo querido. Él esperaba que lo respetaran y, como los otros, también esperaba que le dieran la parte correspondiente. La diferencia entre los siervos y el hijo es grande. Unos son siervos o propiedad del patrón o empleados que pueden recordar o representar para los que están oyendo a Moisés, a Josué, a David o a los profetas, a los que no correspondieron escuchándolos. Finalmente manda a su hijo y esta es la respuesta que esperaban los del Sanedrín. Jesús le responde que él viene como el último enviado, pero es el enviado, el padre del dueño de Israel, que es la viña, y ellos no lo van a respetar. Se van a poner de acuerdo para matarlo porque es el heredero y para quitarle la herencia. Exactamente las intenciones que tienen los del Sanedrín: darle muerte a Jesús e encontrar un motivo para eliminarlo. Y lo capturaron los viñadores, lo mataron y lo echaron fuera de la viña. Y entonces Jesús interroga, ¿qué cosa va a hacer el dueño de la viña con esos viñadores? Y esa pregunta es retórica. Él mismo responde, vendrá, les dará muerte a esos viñadores y la viña se la encargará a otros. Y les dice que si no han leído una parábola que aparece en un salmo, una piedra que ha sido desechada por los constructores, que llega a convertirse en la piedra de la que depende toda una construcción como obra de la mano poderosa de Dios, como un milagro. Y entonces los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos querían apoderarse de Jesús. Exactamente lo que ha dicho. Se van a apoderar de él para matarlo, pero se dieron cuenta que esto lo estaba diciendo por ellos y no tuvieron miedo a la multitud, como lo habían hecho antes. Prefirieron evitarse problemas, dejaron a Jesús y se fueron de allí. Pero van con la intención de eliminarlo después y serán ellos finalmente quienes le darán muerte. Y ahora Jesús no le va a hablar en parábolas cuando lo interroguen. Les dirá claramente que él es el Hijo de Dios y por eso es que viene a pedir frutos.
Él viene con la autoridad de Hijo, el último enviado de Dios, y es la respuesta que ellos buscaban. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.